Aquí estamos nuevamente en este espacio, en vivo y en la nube. Estamos en este espacio virtual que nos permite intercambiar información, conocer datos interesantes de la ciencia, de las humanidades, de la filosofía, de la vida cotidiana, de las tradiciones ancestrales, acerca de cómo vivir cada vez mejor y mejor. Esto ha sido posible gracias a un trabajo de muchos años, un trabajo de, podemos decir, de cerca de 50 años, en donde hemos ido trabajando en distintos grupos de orden transdisciplinario, es decir, grupos de personas que manejamos la convergencia de saberes, que el conocimiento que nos brinda, por ejemplo, la filosofía no está divorciado del conocimiento que nos muestran las tradiciones ancestrales, sino que esa es otra forma de filosofía, ¿verdad? Distinta de lo que tradicionalmente creíamos que era la filosofía en Occidente. Ingenuidades de la vida, pues. Ingenuidad, autoengaño, ignorancia, desmesura, soberbia. ¿Ya? El famoso SIDA o AIDS mental que nos había limitado o que nos sigue limitando, puesto que este virus está presente en nosotros permanentemente. Y por eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que nos vacunemos diariamente. Un abrazo para Belkis, un abrazo para Milagros. Ok, bueno, Milagros nos está escribiendo por acá, por Facebook, que requiere comunicarse con nosotros. Usa la página del colegio, te voy a anotar acá el contacto para que colegioneurocodex.com ya está activa, ya está funcionando. A través de ese puedes comunicarte con nosotros. Si quieres un contacto más cercano, tenemos... vamos a ver, espérate un segundito. Exacto, ahí está ya ¿cómo se llama? El logo con su respectiva y acá te puedes comunicar directamente con Laura, que te da cualquier información que necesite o cualquier cosa, ¿ya? Y es parte de la intención de estos en vivo, que podamos intercambiar con las personas, que puedan acercarse, que podamos conversar, que puedan hacer propuestas, ¿no? De hecho, la temática que vamos conversando es producto de las relaciones con ustedes, que la gente va proponiendo, bueno, mira, aborda tal tema, vamos a abordar tal temática, que es una temática crítica, que es una temática importante, que es una temática actualizada. Y precisamente por eso el tema de hoy es uno de los temas más actuales que podemos considerar, ¿verdad? El tema de cuán vulnerable soy. ¿Cuál es la realidad de la vida? ¿Qué es lo que nos depara la vida como tal frente a nuestras posibilidades? Primero, de sobrevivir como individuos. En segundo lugar, sobrevivir como especie. En segundo lugar, vivir como persona y vivir como especie. ¿Ya? Esos dos pasos fundamentales, puesto que efectivamente nosotros somos seres profundamente vulnerables. ¿Qué quiero decir con vulnerables? Que estamos expuestos a riesgos permanentes y continuos de desaparecer, de ser terriblemente, digamos, perjudicados, toda esa serie de cosas que no podemos negar,
Que no podemos decir, no, eso no existe, cancelado, transmutado. No, 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 no. Eso no es así. Eso no es así. Esos son actos de ingenuidad. Cuando nosotros manejamos la vida de esa manera, estamos cometiendo actos de ingenuidad. Fíjense, normalmente nuestros pasos para llegar al dominio de algo, el dominio significa que yo tengo las riendas del caballo en mis manos y que por lo tanto yo puedo conducir a esos caballos de la vida, ¿verdad? Por donde yo quiero y no por donde ellos arbitrariamente se pueden desplazar. Y tomando en cuenta que hay caminos en la vida, caminos que son ajenos a nosotros, ¿verdad? El mundo material, el mundo social relativamente y el mundo espiritual son ajenos a nosotros, ajenos a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos relacionarnos con esos mundos de tal manera que eso nos permita una vida más armónica, una vida más feliz, una vida cada vez mejor y mejor. Lo que hemos venido diciendo de vivir en modo médico o médico, como ustedes prefieran. Mejoramiento dinámico continuo. Esa es la gran clave, esa es la clave mayor. La clave mayor es que la vida es movimiento permanente. Es decir, cambio constante en función de la relación que tenemos con el medio ambiente. Entonces, fíjense, hay 3 pasos fundamentales, ¿ya? O podemos llevarlo a 4 pasos fundamentales. El primer paso es darnos cuenta. Es decir, percibir, ¿verdad? Percibir esas amenazas que están allí, que forman parte de la vida, que nos exponen al sufrimiento, que nos exponen a muerte. Eso es lo primero, tenemos que estar claros. Entonces, percibirlo, darnos cuenta. Segundo lugar, entender. ¿Qué es entender? Que yo lo pueda procesar con mi pensamiento, que yo lo pueda razonar para decir, wow, esto está allí. Y después viene otro paso importantísimo, que es comprender. Cuando yo comprendo, cuando yo caso mi corazón, mis sentimientos, ¿verdad? Y mis emociones con ese pensamiento y digo, wow, de verdad, yo soy vulnerable. De verdad, yo cada segundo estoy expuesto a diferentes situaciones, ¿ya? Y después el cuarto paso sería, el cuarto paso es dominar, es decir, tomar las riendas. Ok, ya que yo soy vulnerable, ¿cómo hago para que todas esas amenazas que están allí presentes en la vida se conviertan en oportunidades? ¿Cómo yo puedo voltear el curso de los acontecimientos para que trabaje a beneficio mío, para que sirva, para que yo oriente una vida con sentido, una vida plena, una vida que valga el esfuerzo que realizo, para decir, confieso que he vivido? Como ese término lo saqué de la biografía de Pablo Neruda, ¿no? Pablo Neruda, cuando escribe su biografía, lo llama confieso que he vivido. Qué lindo, ¿no? Confieso que he vivido. Lo escribe ya longevo en sus años finales, ¿verdad? Y donde narra, bueno, todas las experiencias, todas las vivencias que tuvo, toda esa serie de cosas. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque ese final va a llegar. Va a llegar el momento de despedirnos. Va a llegar el momento de decir, oye, bueno, ya di lo que iba a dar, ya viví lo que iba a vivir, es el momento de despedirme, al menos de esta dimensión. No tenemos seguro, hay muchas versiones de qué pasa después que nosotros nos morimos, ¿verdad? Si hay muchas versiones, ¿qué significa? Que probablemente todos estamos equivocados.
¿verdad? Quiere decir que no tenemos certeza, que no hemos acertado, que esa propiedad de la desmesura está en marcha, ¿ya? Y que todavía no hemos apuntado bien en ese sentido, ¿ya? Hemos apuntado mucho mejor, por ejemplo, en el mundo material. Ya sabemos que tenemos que cuidarnos de las amenazas del ambiente, tenemos que cuidarnos de la temperatura, tenemos que cuidarnos de la luz, es decir, o dirigirla, tal como hemos hecho el esfuerzo durante miles de años, de dirigirlo hacia donde nosotros nos brinde mayor confort para que la vida que transitemos nos lleve a ese momento final de despedida y poder decir, como Pablo Neruda, confieso que he vivido y añadirle y vivido plenamente a satisfacción. Entonces, por lo tanto, me puedo despedir con alegría, me puedo despedir con satisfacción, me puedo despedir con amor, con profundo amor, ¿ya? Y ya veremos para dónde nos agarra el viaje, ¿no? Si es que el viaje sigue o si no sigue, bueno, por lo menos morir con esa satisfacción y habiendo dejado también, yo les digo a las personas, mire, procure tener un legado, procure dejar algo a los que siguen, a los que nos van a continuar, a esos muchachitos que andan ahorita por allí, ¿verdad? Procure dejarle algo valioso, algo que les sirva para que su vida sea de largas dichas y breves penas, corrigiéndole la plana con el permiso, pues, y la autorización necesaria al gran Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, vuelvo sobre el punto. Darnos cuenta, es decir, percibir que efectivamente hay circunstancias materiales, sociales, espirituales y mentales que pueden ir en contra de nuestra estabilidad. Eso hay que reconocerlo. Y por eso decimos que este es un primer paso para la autoestima. ¿Por qué es un primer paso para la autoestima? Porque si nosotros esto no lo aceptamos, vamos a estarnos cuestionando permanentemente. Si nosotros somos de lo que practicamos el decir transmutado, mudado, echado a la basura, que yo puedo tener peligros, lo más probable es que los peligros nos agarren. Lo más probable es que nos expongamos a ciertos efectos de cualquiera de esos cuatro mundos que nos cuestionan permanentemente. ¿Ya? En cambio, si yo reconozco que sí, que vivo bajo amenaza, ¿verdad? Real o ficticia, pero que vivo bajo amenaza, yo puedo entonces elaborar una estrategia que me lleve a que esa amenaza yo la convierta en un desafío vital, a que yo lo convierta en una experiencia que valga el esfuerzo de vivirla, que yo la convierta en una oportunidad para transformarla en una posibilidad para vivir mejor y mejor cada día. Por eso es muy importante que ese primer paso lo demos. Que demos el segundo paso de entender. Pero bueno, es que ya hay bastante información, ¿ya? Se estima, se calcula por estudios que se han hecho, que hace 1 millón de años aproximadamente, nuestro antecedente se levantó en dos patas. Y al levantarse en dos patas y mirar al frente, entre otras razones porque el agujero magno, que es el que conecta el cerebro, el cráneo con la columna vertebral, mudó de lugar, quizás una mutación o algo por el estilo, y se desplazó hacia la vertical, por lo tanto nosotros pudimos enderezar la cabeza y ya no ver así como ven los animales, ¿no? Que los animales ven así. ¿Por qué? Porque ellos tienen esta configuración del cráneo con la columna vertebral en esa forma. Pero apareció en nosotros, en el Homo, apareció ese cambio importante. El cambio importante es que la cabeza se nos enderezó. Entonces eso obligó, por supuesto, a que nosotros nos pusiéramos en dos patas.
Pero al ponernos en dos patas, ¿qué pasó? Empezamos a ver más lejos. ¿Ya? Empezamos a ver más lejos y empezamos a proyectar más allá de lo inmediato nuestra mirada. Si eso lo unimos con una mano que se desarrolló también como un acto de ingeniería, digamos, evolutivo tremendo, y la aparición del lenguaje como una estructura importante en nuestras vidas, bueno, ahí combinamos una serie de atributos para hacernos los seres que, independientemente si somos los más inteligentes o no, por lo menos los más capacitados para poner en marcha nuestra inteligencia, es decir, nuestra capacidad de transformación del entorno. Allí eso fue así. Ok. Entonces, este gran logro hace que nosotros, por supuesto, podamos entender esa realidad. Entender la realidad de que constantemente estamos expuestos a través del intercambio con los mundos materiales, sociales, energéticos, espirituales y nuestro propio mundo interior, estemos expuestos a riesgos. Ya. Una vez que yo entiendo eso y que conozco además cuáles son los niveles de riesgo, eso podemos conversarlo ahora, algunos de los elementos de alto riesgo, por ejemplo, que corremos permanentemente. Y podemos entonces conectar nuestro sentimiento, nuestro corazón, conectarlo con eso. Conectarlo con esa posibilidad que es que nosotros tenemos la capacidad, ¿verdad? Tenemos la capacidad para actuar y modificar ese estado de vulnerabilidad en un estado de posibilidad, en un estado de oportunidad. Y allí entra el corazón y el cerebro conjugarse para trabajar en pos de eso y desarrollar el dominio necesario para que podamos avanzar en la vida. Esto es precisamente lo que llamamos autoestima. ¿Ya? ¿Qué es la autoestima? Reconocimiento de la vulnerabilidad. Entendimiento de los riesgos reales y de las oportunidades. Comprensión de eso, es decir, asunción afectiva de que yo estoy capacitado para detectar la vulnerabilidad y para poder operar para que esa vulnerabilidad, esos estímulos que pueden perjudicarme, se conviertan en oportunidades para vivir cada vez mejor y mejor. Y cuarto, ejercitarme en el dominio de esas herramientas, de esas competencias para vivir cada vez mejor y mejor. Eso es la autoestima. En esencia, fundamentalmente, la manera de convertir la vulnerabilidad en oportunidad la podemos llamar autoestima. Por eso es que nosotros vemos con preocupación cuando algunas personas intentan vendernos la idea de que no, de que todo está bien, de que todo es perfecto, que el universo conspira para que te vaya bien y tal. ¿Por qué? Porque eso significa descuidarte. Eso significa no estar pendiente, no estar activamente dándole cuidado, mantenimiento y reparación oportuna a los logros que voy cultivando. Entender la vida como que es que yo estoy metido en una capsulita de cristal donde estoy súper protegido y resulta que no, que eso no es así, nadie está en una capsulita de cristal. Por eso también en la educación de los niños esto es sumamente importante. Es sumamente importante, muchos padres, por ejemplo,
exageran la amenaza y entonces, por ejemplo, no te puedes montar allí porque te vas a caer y no te montes y yo te hago todo para que tú estés en esa cajita de cristal para que tú puedas estar allí. Caramba, aquí me notifica que se cayó ¿cómo se llama? El video por Facebook. Se nos cayó en Facebook. Vamos a ver, voy a reintentar entrar por Facebook. Continuamos por Instagram trabajando mientras yo hago este esfuerzo de volver a transmitir por Facebook, ¿no? Ok. Estoy poniendo aquí primer paso para la autoestima. Ok. 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 Sigo transmitiendo por aquí. Estoy transmitiendo por Instagram. Perfecto. Y vamos a retomar la transmisión por Facebook, ¿no? 4x4. Si las cosas no salen como uno esperaba, bueno, le buscamos la modificación, ¿ya? Entonces, si las cosas no salen como uno espera, buscamos la alternativa, ¿verdad? Ok, entonces sigo por aquí por Instagram y Facebook está un poco dudoso, no sé qué pasa con Facebook, pero en todo caso, continuamos, ¿verdad? Utilizando 4x4 es esa herramienta que nos permite hacer las correcciones cuando las cosas no están saliendo como uno quiere, ¿no? Entonces nos dice aquí del Valle, debemos explicar a los niños las cosas de manera sencilla y clara. Si hacen algo mal, se debe explicar por qué hay peligro. Exactamente. Y eso ajustándolo a las edades de los niños, que en la medida que van creciendo, le vamos brindando más herramientas para que puedan salir adelante, para que puedan evolucionar. Algo que hemos dicho y que quizás los que ya conocen esto de anteriormente, es el hecho de que a los niños y los adolescentes son personas en entrenamiento porque inevitablemente se transformarán en adultos. ¿Ya? Inevitablemente, quieran o no, se van a convertir en adultos. Por lo tanto, si nosotros los capacitamos adecuadamente, ellos podrán responder con mucho más soltura, con mucho más eficacia, con mucho más seguridad a las amenazas reales. ¿Ya? Podrán disponer de eso en la medida en que sí le advirtamos acerca del peligro. Ahora, ¿qué es lo importante en el proceso educativo? Tomar en cuenta que nosotros no separamos el mundo cognitivo del mundo afectivo, del mundo motor, del mundo de las relaciones con el entorno. Eso está operando constantemente y conforma un solo sistema, ¿ya? Por lo tanto, la connotación afectiva que nosotros le pongamos a ese entrenamiento es lo que va a marcar la pauta de la seguridad afectiva hacia su futuro. Entonces, si nosotros el peligro lo vivimos como un escándalo, como una cosa súper escandalosa, corremos el riesgo de que lo que ellos aprendan es el miedo, la ira, la tristeza, en lugar de, por ejemplo, la seguridad, la curiosidad, la sorpresa positiva que los lleve a la reflexión, que los lleve a la corrección, como acabamos de hacer ahorita con estos sistemas, que los lleve hacia la construcción pues, de una vida que valga el esfuerzo vivir, que puedan decir entonces
como como dijo Pablo Neruda, confieso que he vivido, ¿no? Y que he vivido a plenitud, ¿ya? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Para que no caigamos en tergiversaciones inadecuadas, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros nacemos, en esto insisto permanentemente, no venimos con las capacidades instaladas de un adulto. Tenemos que aprenderlo todo, o casi todo. Venimos con un potencial, ¿no? Venimos con un potencial. Pero en realidad lo que nos permite desarrollarlo es el proceso educativo. Por eso nosotros tenemos esta herramienta del ASPDR, que significa amor, seguridad, solidaridad, paciencia, disciplina y responsabilidad, que tenemos que enseñárselo a los muchachos para que no le tengan miedo a la vulnerabilidad. Para que en lugar de vivir espantados, porque somos seres vulnerables, vivan más bien con una capacidad de entusiasmo y entendimiento para afrontar esos riesgos reales. Yo creo que ya ni necesitamos mencionarlo, pero aprovecho de mencionarlo. Por ejemplo, la amenaza real que ha significado el COVID todo este año. Todo este año. Esto es una amenaza real, que pertenece además al mundo material, que nosotros no podemos, contrarrestar, porque en realidad está allí y es una jugada de la naturaleza que está por encima de nosotros como miembros de la naturaleza. Los virus existen, las bacterias existen, y hay bacterias que nos perjudican y hay bacterias que nos benefician. Igual con los virus. Y este es un virus muy peligroso. Este es un virus que tiene en jaque a la humanidad. ¿Ya? ¿Qué hacemos frente a esa amenaza real que pone en juego nuestra vulnerabilidad? Bueno, allí están las medidas que se han ido construyendo progresivamente, ¿verdad? A través del trabajo de científicos, de médicos, de operadores, para tratar de que superemos este trance que pone en amenaza a los seres humanos. Acá nos dice el Valle: tengo 2 hijos varones y cuando niños uno me lo cuidaba mi suegra y cuando se quitaba los zapatos lo asustaba que las cucarachas le comerían los pies y hoy adulto aún le tiene miedo. Exactamente. Tu suegra, a lo mejor con la mejor voluntad del mundo, le instaló a tu hijo un programa afectivo donde la cucaracha amenaza su vulnerabilidad. En la medida que él pueda entender, comprender, este paso es fundamental, comprender, es decir, poner el afecto en que ese pobre animalito, que sí puede ser una amenaza si por ejemplo patea tu alimento, ¿verdad? Que sí muerde pero bajito, no es una gran amenaza la cucaracha, por ejemplo, cuando muerde a una persona, se hace una pequeñita herida y más nada. Ese pequeño animalito en la cabeza de tu hijo debe ser gigantesco. Debe ser como la de ¿cómo se llama? El insecto el escritor, se me fue ahorita el nombre, el que se convierte en insecto. Kafka, ¿verdad? Como el de Kafka, ¿no? Un animalote gigantesco. ¿En dónde está ese animalote gigantesco? En la percepción de tu hijo, en la mente, ya instalado allí y por lo tanto actuando automáticamente. Por eso es que no basta con que lo razone. Él lo puede razonar 20 millones de veces, pero no va a haber cambio. Él tiene que bajar a la comprensión
tiene que hacer un trabajo perceptivo para que eso deje de ser lo que es y se transforme en otra cosa. Relativamente sencillo el trabajo que él tiene que hacer. Relativamente sencillo. Por ejemplo, si él utiliza estrategia de programación neurolingüística, muy probablemente en una sola sesión, con una sola consulta, se le va a quitar, le van a cambiar este programa por un programa más actualizado, más realista. ¿Ya? Más que ubicar, sí, cuando yo veo una cucaracha, debo o sacarla de mi casa o exterminarla, pues. O sea, ya depende de los criterios. ¿Por qué tengo que sacarla de mi casa? Porque sí, la cucaracha tiene en sus patas, en su boca, tiene un montón de bacterias que pueden ser perjudiciales para el organismo. Entonces, si esa cucaracha patea, por ejemplo, tu comida, cuando tú te comas esa comida, va a ingerir estas bacterias que no son muy amigas nuestras. Que no son muy amigas nuestras y que pueden enfermarte, incluso enfermarte de una manera bastante molestosa. Bastante molestosa. No suelen poner en peligro la vida, pero sí son bastante molestosas durante una buena temporada, a menos de que se atienda médicamente el caso, ¿ya? Entonces fíjense cómo vamos conectando los elementos que nos pueden servir para nosotros vivir cada vez mejor y mejor, admitiendo la vulnerabilidad. Y por eso hoy quiero insistir en este punto. Primer paso para tener una autoestima valiosa y para llegar a dominar las competencias necesarias para pasar por encima de las amenazas o para transformar las amenazas reales en oportunidades de cambio positivo, tenemos que admitir, en primer lugar, el hecho de que sí, que nos pueden dañar. Fíjense qué está pasando en este momento. En este momento, tal cual como fue predicho por montones de investigadores científicos serios, que anunciaron en septiembre, octubre, dijeron el gran pico del COVID va a volver otra vez en diciembre en este lado del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la manía de que hay que celebrar lo que hemos venido celebrando. Entonces que en Navidad nos tenemos que reunir con la familia, nos tenemos que reunir con los amigos, tenemos que salir a celebrar a la calle. ¿Quién dijo que tenemos? Eso lo hemos hecho por una tradición inventada por nosotros. Por lo tanto, ante esta circunstancia, ¿qué es lo que conviene? Pasarse por encima de todo eso. Pasarse por encima de fiestas, pasarse por encima de que, bueno, es obligatorio que tenemos que celebrar el fin de año, pasarnos por encima de todo eso y convertirlo en una oportunidad. ¿Cómo lo convertimos en una oportunidad? Bueno, utilicemos los recursos que tenemos a mano, utilicemos estos recursos. Fíjense, por ejemplo, nosotros estamos aquí conversando entre nosotros sin ningún peligro de contagio. ¿Por qué? Porque el virus no sabe cómo meterse en las redes sociales, no sabe cómo transformarse para ir a través de las ondas electromagnéticas o dinámicas, del estilo que sean, que permite que nosotros podamos estar reunidos agradablemente acá sin riesgo de contaminarnos. El virus no sabe hacer eso. Y como nosotros sabemos que el virus no sabe hacer eso, podemos utilizar esto. Entonces vamos a abrazarnos el 31 a medianoche, nos abrazaremos, pero a través de esto nos abrazaremos virtualmente. Cenaremos el 24 virtualmente, o podemos reunir perfectamente, tú con tu pavo, tú con tu hallaca, tú con tu bollo, tú con tu quimbolito, cada uno con su cena, y nos reunimos y conversamos, intercambiamos, nos reímos, echamos chistes, todo, nos abrazamos virtualmente gracias al poder de la imaginación y pasamos una noche fabulosa. ¿Qué les parece? Esperemos que no lo inventen, que inventen qué será. Del Valle.
¿Ya? El mecanismo mediante el cual el virus... Exacto. Creo que es un poco difícil. Por lo menos hasta donde conocemos el mundo material, no. ¿Por qué? Porque para convertirte en onda tienes que desmembrar la materia. Y todavía no sabemos cómo volverla a juntar. De tal manera que por ahora estamos seguros. En ningún laboratorio del mundo en estos momentos hay capacidad tecnológica, ¿verdad? A menos que sea ultra secretísima, de poder transmitir bacterias, virus, es decir, de poder transmitir materia a través de la energía. Todavía no sabemos hacer eso. De tal manera que estamos protegidos. Podemos decir, estamos protegidos. Y aquí Omidres nos dice, nuestra querida Omidres, ¿verdad? La internista y endocrinólogo que le recomiendo a todo el mundo, una gran sabia, Omidres nos dice, las alegrías y conversaciones son posibles si usamos el 4D. Claro, usemos el 4D. ¿Ya? Usemos el 4D. Ajustemos nuestra mente a la realidad material, a la realidad social y a la realidad espiritual de que el contacto piel a piel lo superamos para convertirlo en un contacto de corazón a corazón que si tiene un campo magnético, un campo inmenso, que a lo mejor nos podemos conectar, estemos donde estemos, en cualquier lugar del planeta. Fíjense que eso lo podemos hacer gracias a la imaginación. El arma más poderosa que tenemos nosotros. Y cuando la imaginación la convertimos en acción, ¿verdad? Gracias a que ajustamos al mundo material lo que requerimos para dar ese paso, es lo que llamamos una invención o un descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, eso fue lo que hizo Steve Jobs con estos aparaticos que tienen un solo botón. Eso fue lo que hizo Henry Ford con el automóvil. Eso fue lo que hizo Fleming con el penicillium, ¿ya? Es decir, es lo que hemos usado desde que somos Homo sapiens sapiens, que significa Homo que piensa y sabe que piensa. ¿Ya? No solo que piensa, sino que sabe que piensa. Y esa es nuestra característica fundamental. ¿Ya? Por eso es que nosotros podemos combinar entonces pensamiento con emociones y sentimientos y con acciones para tener los mejores resultados que queremos obtener. Y la gran clave, el gran secreto público de Neurocódex. Se los repito una vez más a los que ya conocen y se los doy a los que estén incorporándose nuevamente. No deje nada por fuera. Es decir, eso de que voy a pensar y por lo tanto me meto en un salón de clase y apago mi corazón y tal, eso no es posible. No es posible. Siempre va a estar encendido. Siempre el aspecto afectivo le va a dar marco a lo que usted piense, a lo que usted decida, a lo que su lógica lo lleve. Y si usted no transforma eso en acciones específicas, se va a quedar en fantasía. Eso es lo que nosotros llamamos la pesa de entrenar para la vida. Pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. Si usted, una vez que reconoce la vulnerabilidad, dice, ok, aquí está la amenaza real. ¿Cómo la convierto en un desafío? Piense. Y después que piense, sienta. Ya la pesa. Siento que esto me puede llevar por el camino de mis propósitos. Ok, conviértalo en una acción. Y si usted ve que se aleja del camino, utilice la corrección. Por eso es que nosotros hablamos de los errores como desviaciones iluminadoras. ¿Ya? Hasta que usted diga, bueno, cada vez avanzo más en el camino, cada vez avanzo más en el camino. Si la vida es un camino en movimiento permanente, usted no está parado en ninguna parte, es imposible pararse. Es una ilusión cuando uno se para, es una ilusión. Y una ilusión que cuando uno se detiene,
tiende a ponerse en contacto con lo que llamamos las emociones de valencia negativa: ira, miedo y tristeza. Eso es lo que ocurre cuando uno intenta detenerse o cuando uno tiene la ilusión de que se ha detenido, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese movimiento de la pesa, ¿verdad?, es que nosotros vivimos, como dice aquí Isabel, ¿no? Isabel dice: vivir en un estado de creación. Estamos creando permanentemente, avanzando, ¿no? Esa otra herramienta, hay otra herramienta en el Colegio Neurocodes, que damos en el Colegio Neurocodes, que se llama la inteligencia explosiva, ¿ya? O C4. C4 porque tiene 4C. Colectiva, no piense solo, busque siempre con quién pensar. Conectiva, todo está conectado. Busque dónde se conecta una cosa con otra. Por ejemplo, cómo se conecta esa amenaza que yo tengo con una oportunidad. Creativa, es decir, genere nuevas ideas. Para eso está el pensamiento, para eso está la cabeza. La cabeza está para usarla, y usarla es generar nuevas ideas. Y contextualice, ¿qué es lo que tengo delante? Por ejemplo, hoy en día que tenemos el COVID, contextualice. Estamos en diciembre, tenemos la manía de estarnos reuniendo, hacer fiestas, etcétera, etcétera, pero está el COVID. Entonces, por lo tanto, ¿cómo van a hacer esas fiestas? Virtuales. No haga fiestas presenciales, no. Haga sus fiestas virtuales. Dígale a la gente, a su grupo: bueno, ¿quién pone una botella de vino? ¿Quién pone esto? ¿Quién pone aquello? Ok, entonces desde tu casa tú vas a tomar vino, yo voy a tomar whisky, el otro va a tomar, y nos vamos a reunir acá y nos vamos a servir y vamos a brindar y tal, y vamos a celebrar, sin correr el riesgo de que nos sorprenda la vulnerabilidad. ¿Ya? Este es un ejemplo, es un caso, pero lo que está detrás son universales que lo podemos utilizar ante cualquier circunstancia que se presente. Fíjense que hay una expectativa con el 2021. ¿Cuál es la expectativa? ¿El virus se va a quedar y se va a poner peor? No lo sabemos. ¿El virus se va a ir y nos va a dejar en libertad para replanificar nuestra ruta vital? No lo sabemos. Planifiquemos los dos escenarios. Si se presenta el primer escenario, que se pone peor, extremamos más la medida. Nos vacunamos, nos ponemos tapabocas, usamos la mascarilla esta, la cosa esa de plástico, nos lavamos las manos cada 5 minutos, seguimos evitando las reuniones en masa, seguimos prefiriendo conectarnos a través de este medio. Y ya. ¿Que se fue el virus? Ok. Aquellos planes que quedaron a mitad de camino, que involucraban lo social, que involucraban lo material, ¿cómo lo retomo? ¿Ya? ¿Cómo lo retomo con más fuerza, con más capacidad, con nuevas innovaciones que me permitan hacerlo mucho mejor de lo que lo venía haciendo? Entonces, ¿cuál es la invitación? A que ustedes ahora en diciembre planifiquen los dos escenarios. Planifiquen los dos escenarios. Es decir, hagan un diagrama de esos dos escenarios posibles. ¿Ya? Y esperemos a que venga enero y veamos cómo se comporta el virus. Probablemente a lo mejor se termina comportando intermedio. Entonces, bueno, tomaremos de cada lado los recursos necesarios para continuar viviendo, para superar la vulnerabilidad. Pero ya no podemos seguir viviendo ingenuamente. No, eso sí que no, eso sí que no. Eso de decir, no, que el virus se va a ir y tal, que sé yo. No, eso en este momento es tan verdad como lo otro, que se va a quedar y va a ser peor. O sea, los dos no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Aquí nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Fíjense, por ejemplo, yo he estado revisando montones de pitonizos, adivinos, y estuve revisando qué decían hace 2 años atrás o qué decían el año pasado sobre el 2020. Nada,
Nada. Siempre lo dicen después que ocurre. Pero lo que dicen previamente no existe. Es más, los que se han estudiado rigurosamente, ¿ya? Han estudiado rigurosamente a estas personas que tienen capacidad predictiva y tal, qué sé yo. Más capacidad predictiva de la que tenemos tú y yo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Miren, por pura casualidad, si yo hago una predicción, tengo entre un 25 y un 30% de posibilidad de acertar. Cualquier ciudadano del mundo. Hay algunas personas que llevan esa posibilidad a 60%. Son los verdaderos pitonizos. Pero 60%, eso sí que significa que de cada 10 palabras que ellos dicen o predicciones que ellos hacen, pegan 6 y 4 se equivocan. Así que son relativamente confiables, ¿no? Es decir, no podemos afirmar que inevitablemente eso va a ocurrir, ¿ya? Únicamente la ciencia, el estudio científico, ha podido mejorar esa capacidad de acierto. Por ejemplo, yo puedo predecir, por estudio científico, por cálculo científico, que mañana la Tierra va a dar otra vuelta más sobre su eje. Eso lo puedo predecir con un 99% de certeza. Veremos mañana. ¿Ya? Pero certeza del 100%, no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque forma parte del mismo diseño de la vulnerabilidad. Por lo tanto, tengamos en cuenta todo esto para poder superar sin miedo, sino más bien con optimismo y disposición anímica de entusiasmo frente a la vida. Espero haber sido claro. Espero haber aportado cosas interesantes para todos nosotros. Lamento que Facebook se me cayó 2 veces. No sé qué pasa con Facebook, ¿verdad? O con el sistema de comunicación. Y como solemos decir, un abrazo y seguimos.